Aló, uno, listo. Buenos días a todas. Y bueno, un jueves más que Dios nos regala para estar aquí como damas, ¿no? Y yo pensaba, qué privilegio tan grande el que tenemos. No sé cuántas mujeres en el mundo puedan tener la oportunidad de reunirse una mañana a la semana para compartir con otras damas, para tener un compañerismo, pero también para alabar a nuestro Señor y para recibir esa palabra de Dios para nuestras vidas, con aplicaciones para nosotras como mujeres, ¿cierto? Entonces, bueno, que de verdad le demos gracias a Dios y nos sintamos de verdad muy felices por poder asistir cada jueves aquí a nuestra reunión de damas. Y bueno, antes de empezar, yo les voy a pedir que me acompañen orando para que sea Dios el que esté en control de todo. Bueno, Dios bueno, Señor, te damos muchísimas gracias por el día que nos regalas hoy, Señor. Gracias por el sol que amaneció sobre Bogotá, pero gracias también por el frío que nos hace sentir que estamos también vivas. Gracias, Dios, por cada cosa que nos regalas. Gracias por permitirnos estar aquí reunidas, cantarte. Esperamos que nuestras voces hayan llegado a ti, que te hayas sentido agradable con cada una de las canciones que te cantamos. Y bueno, Señor, en esta mañana queremos depositar nuestros corazones en ti, nuestra mente, nuestros oídos, todos nuestros sentidos para que estén aquí escuchando, Señor, tu enseñanza, la que tú ya tienes preparada, la que ya trabajaste en mi corazón, lo que me enseñaste, y yo te pido que me ayudes a ser fiel a lo que tú me enseñaste, Señor, y lo pueda transmitir de la manera que tú quieres. Si hay alguien aquí que no te conozca, Dios, yo hoy ruego por esa persona, pido por esa dama, por ese corazón, para que seas tú, Señor, convenciéndola, y bueno, de verdad que hoy se vaya con el mejor regalo que es la vida eterna. Todo lo dejamos en tus manos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, listo. Y bueno, ubicándonos, creo que esto está prendido. Listo, recordemos nuestro tema general, ¿verdad? Hace ya más o menos 1 año y medio, creo yo, que estamos en el Sermón del Monte, ¿no? Y recordemos cómo está ahí Jesús, ha subido a un monte, Él está sentado, sus discípulos están alrededor de Él, se han sentado para escuchar sus enseñanzas y poco a poco se ha añadido una multitud de personas que también ha querido escuchar lo que el Señor Jesús está enseñando, como siempre, ¿no? El Señor Jesús siempre movía esas masas que llegaban a escuchar lo que Él nos pues, estaba enseñando. Y bueno, estamos aquí. Y aunque para el Señor Jesús pasó, yo creo que algunas horas en ese sermón, ¿cierto? Para nosotros ha tomado 1 año y medio. Y yo pensaba, tan bonito Dios, hemos tenido el tiempo para poder de verdad masticar cada una de las enseñanzas, poder comparar la escritura con la escritura, poder definir esas palabritas que a veces no entendemos. Y bueno, bonito, ¿no? Que Dios nos permita a través de todas esas enseñanzas del Sermón del Monte, tomarnos 40 o 45 minutos cada jueves para de verdad masticarla y aprenderla y sacarle esas aplicaciones para nuestras vidas. Las que hemos estado aquí, pues no me dejan mentir, creo que estarían de acuerdo conmigo, que han sido enseñanzas que han impactado nuestras vidas, que han cambiado muchas cosas de nosotras mismas, ¿cierto? Y bueno, gracias a Dios por eso, porque así es su palabra. Y vamos a continuar, obviamente, con el Sermón del Monte el día de hoy, ahí en Mateo 6, si me acompañan, y vamos a ir buscando Mateo capítulo 6. Y desde el versículo 5 hemos abierto otro tema acerca de la oración. El Señor Jesús está enseñando acerca de la oración y lo titulamos nosotros como Mi vida de oración, ¿verdad? Mi vida de oración. Y el Señor Jesús nos está enseñando cómo orar. Él empezó a enseñarle a sus discípulos cómo orar, cómo llegar a hablar con Dios. Fui maestra de niños por muchos años aquí en la iglesia, un ministerio que tengo en mi corazón, y era muy bonito cuando llegaba a la clase y íbamos a orar con los niños y le preguntaba, bueno niños, vamos a orar, ¿y qué es orar? Y escuchar el corito de voces diciendo todos al unísono, hablar con Dios. Así de sencillo. Orar es hablar con Dios, es la forma en la que nosotros podemos comunicarnos con el Dios creador, ¿cierto? Y bueno, es un privilegio que podemos tener nosotras, pero
¿por qué el Señor Jesús se va a detener unos versículos para enseñar cómo orar? Porque así como es de sencillo hablar con Dios, también hay una forma correcta y eficaz para que podamos de verdad orarle al Padre y que nuestra oración llegue correctamente, ¿cierto? Así que desde el versículo 5 el Señor Jesús se toma el trabajo de empezar a enseñarle a sus discípulos y obviamente a nosotros también cómo orar. Ahí, si ustedes están en Mateo 6, dice, y cuando ores, en el versículo 5, y cuando ores, y ahí el Señor Jesús nos enseñaba qué cosas no debemos hacer al momento de orar. Después en el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, y nos enseñaba el Señor cómo deberíamos orar, ¿cierto? Cómo esos elementos que debemos tener para poder orar de la manera correcta. Y ahí en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y es muy bonito porque yo soy odontóloga y cuando estaba estudiando, pues nos enseñaban la práctica, ¿cierto? Bueno, que la cavidad de los dientes se hace así, con tal cosa, bueno, toda la teoría. Pero llega un momento en el que se hace la práctica, lo sientan a uno con un paciente, pobrecito, ¿no? Y ahí uno empieza a hacer sus primeros huequitos en las muelitas, pero es la práctica. Y aquí en el versículo 9, el Señor Jesús empieza a hacer la práctica, nos empieza a dar un ejemplo práctico de cómo es que debe ser la oración, ¿verdad? Entonces me preguntaba si el Señor Jesús se toma todo ese tiempo, ¿cierto? Y todos esos versículos para enseñarnos a cómo orar, ¿cierto? ¿Por qué lo hace? Y pensaba que es que Dios quiere que realmente nuestra oración llegue al trono de gracia, llegue a Dios, ¿verdad? No sé si han escuchado la historia de esta mujer en el Nuevo Testamento que toma un perfume muy costoso, ¿cierto? Lo rompe y lo derrama sobre el Señor Jesús y dice la Biblia que toda la casa se llena de ese olor tan rico y al Señor Jesús le agrada, Él no la reprende ni nada. Pues así debería ser nuestra oración. Nuestra oración debería llegar al Padre y oler rico. Y para que esto pase, pues debemos tener algunos elementos en cuenta, ¿cierto? Para que le llegue al Señor de una forma agradable, pero también para que llegue, ¿cierto? No busquen, pero en 1 Samuel capítulo 1 está la historia de Ana, no sé cuántas la recuerdan. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos y ella estaba muy angustiada y atribulada por eso. Y llega un momento en el que ella derrama todo su corazón y hace una oración delante de Dios, ¿sí? Por lo que le está pasando. Dice 1 Samuel, el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Y estos versículos me parecen tan bonitos porque es que ahí está Ana con lo que le está pasando. Y ella cierra sus ojos y el mundo alrededor se desaparece. A ella no le importa si la están viendo, si ella está llorando, si la ven que se le cayó el maquillaje. No, a ella no le importa lo que vayan a decir los demás. Ella está conectada completamente con Dios en oración. Su oración realmente traspasa y llega al Padre. Y los demás pueden decir lo que sea, pero ella está ahí orando y de verdad esa oración llega al Padre. Alguna vez escuché una frase que dice que hay oraciones que no pasan del techo. Y me preguntaba, ¿cuántas de mis oraciones no han pasado del techo? ¿Cierto? ¿Cuántas de mis oraciones se convierten en ese polvo y en esas cosas que quedan ahí en el techo? ¿Por qué? Porque no son olor fragante para Dios y porque no alcanzan de verdad a traspasar ni siquiera el techo de donde estoy y no llegan al trono de gracia. Es por eso pues que cobra mucha importancia de verdad poner atención a lo que al que el Señor Jesús nos está enseñando de cómo orar, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto de la oración. Hemos visto que la oración debe tener unas características, ¿verdad? Veíamos que debe ser honesta, ¿cierto? Debe ser sincera, ¿sí? Debe ser natural. No debe ser con palabras rebuscadas, muy espirituales. No, Dios desea escuchar tu voz, lo que hay en tu corazón de manera natural.
también veíamos que debe tener algunos factores muy importantes, como la adoración, ¿no? Poder llegar al Padre y adorarlo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y conocer lo que Él es para poder llegar y decirle: Señor, eres grande, eres maravilloso, ¿cierto? También nuestra oración debe ir enfocada y guiada hacia la voluntad de Dios, no hacia nuestra voluntad y lo que nosotros queremos, sino hacia la voluntad del Padre. Y bueno, también Dios nos permite que nuestra oración tenga peticiones. La semana pasada veíamos esa petición por la provisión y bueno, el día de hoy vamos a ver pidiendo su perdón. ¿Sí? Ahí en Mateo 6 y vamos a ir al versículo 12, que es el versículo que nos corresponde el día de hoy. Y dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, vamos a ver que el propósito que tiene esta enseñanza el día de hoy es que Dios quiere que reconozcamos que nosotros somos deudores ante Dios, que tenemos una deuda delante de Dios. También Dios desea que recibamos la misericordia de Dios en nuestras vidas si no la hemos recibido aún. Y también que aprendamos a perdonar a los demás, como Dios también nos perdona a nosotros. Vamos a ver 2 puntos muy sencillos. Vamos a ver pidiendo perdón por mis deudas al considerar el perdón y al considerar la deuda. Y en segundo punto vamos a ver perdonando a mis deudores como una condición, pero también como un mandamiento. ¿Listo? Y bueno, empecemos con nuestro primer punto. Ahí en la parte de nuestro versículo donde dice: y perdónanos nuestras deudas. Vamos a considerar esa parte. Y empieza nuestro versículo diciendo y. Y es una palabra, es una conjunción, ¿cierto?, que une una idea con otra. Recordemos que esta idea va unida a lo que aprendimos el jueves pasado con Martica, ¿cierto? Martica nos enseñaba acerca de pedir, de rogar por esa provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aprendíamos de poderle pedir a Dios por nuestro pan físico, pero también por ese pan, ese alimento espiritual. Y adicional a eso viene nuestro versículo de hoy. Y entonces se unen estas 2 ideas. Y la palabra que continúa es perdónanos, ¿cierto? Y aquí, bueno, una pequeña clasecita de recorderis de nuestras clases de español, los pronombres personales, si nos acordamos: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, ya les voy a decir por qué, hacemos un pequeño repaso de eso. Recordemos, las primeras personas son yo, ¿cierto? Primera persona del singular, y nosotros, primera persona del plural, ¿cierto? Y la segunda persona es tú, la segunda persona del singular, y la segunda persona del plural es vosotros o ustedes, ¿cierto? Hay un pequeño recorderis de la clase de español de, ¿qué será? ¿Cuarto, quinto? No sé. Pero ¿por qué hacemos como este repaso? Porque es que hay algo que me llama muchísimo la atención. Y aquí quiero que vean, sé que son muchas palabras, pero que resalté las palabras en rojo, porque es que desde el versículo 5, cuando el Señor Jesús empieza a hacer la enseñanza acerca de la oración, Él se refiere a sus discípulos en segunda persona. Es decir, les está hablando: mire, ustedes cuando oren, ¿cierto? O tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿sí? Y se refiere en segunda persona. Tú, ustedes, vosotros, esa es la segunda persona. Pero ocurre algo en el versículo 9. Y en el versículo 9, cuando el Señor Jesús nos va a mostrar esa parte práctica, ¿cierto? Él cambia y cambia a primera persona. Y dice: Padre nuestro. ¿Sí? Y empieza Él a incluirse dentro de esa oración, y me parecía bonito, porque en nuestro versículo del día de hoy dice: perdónanos. Y el Señor Jesús no tiene nada por qué pedir perdón, ¿verdad? Él es sin pecado. Sin embargo, Él se mete dentro de la oración y dice: perdónanos. Y yo decía: tan bonito Dios, porque Él nos quiere enseñar la forma práctica, incluyéndose Él, para que nosotros podamos aprenderlo de una manera más personal, de una manera más íntima, ¿cierto? Y bueno, súper bonito que Dios nos tenga en cuenta para que aprendamos las cosas así.
Y bueno, miremos la palabra perdónanos. Su raíz es perdón, ¿cierto? Ahí tenemos la raíz griega, pero más que eso vemos la definición, a lo que se refiere esa palabra. Y la palabra nos deja entender es algo que se deja, ¿cierto? Se dejó, perdonados, algo para alejar o para dejar en paz. Se han oído, dejemos en paz ese asunto, ¿cierto? Ya no hablemos más de ese asunto, lo dejamos en paz. Es algo a lo que se refiere esta palabra perdón. Y en la Biblia lo podemos ver en estos dos ejemplos. En Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó la misma palabra. Y aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando Satanás está ahí en el monte tentando al Señor Jesús y ya no lo logra, ¿cierto? Entonces le deja al Señor Jesús y se va. Mateo 4:20 nos dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y ahí hablando de los discípulos, cuando ven al Señor Jesús, dejan sus redes, las olvidan, las dejan atrás, ¿verdad? Y bueno, ¿esto a qué se refiere? Pues Dios nos quiere enseñar que debemos pedir a Dios que nos perdone, o sea, que deje atrás, que se olvide, que deje en paz aquellos asuntos, ¿cierto? A eso se refiere la palabra. Y bueno, en el versículo sigue nuestras deudas, así que consideremos esas deudas. ¿Qué es eso de la deuda? Bueno, la palabra deuda, su raíz o filema, ¿cierto? Se refiere a ofensa o pecado. Su definición es pues una obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa que generalmente es dinero, ¿cierto? O también una obligación moral que tiene una persona de dar una cosa o corresponder a algo. Y entonces el versículo está diciendo, y perdónanos nuestras deudas, ¿cierto? Nuestras ofensas, nuestros pecados, aquello que tenemos como que pagarle a alguien, ¿cierto? Veamos la palabra aquí en este versículo. Romanos 4:4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario por gracias, sino como deuda. Si tú trabajas durante un tiempo, generalmente 30 días, ¿cierto? Al final no te van a regalar algo, sino que te van a dar algo que te adeudan, ¿cierto? Un pago. Es así como se utiliza nuestra palabra. Y bueno, cuando escuchamos la palabra deudas, pues yo creo que es inevitable que pensemos en las deudas que tenemos, ¿verdad? Entonces pensamos de pronto en el crédito que tenemos de la casa, del ICETEX si lo usamos para estudiar, de las deudas de nuestra tarjeta de crédito, de las deudas que hemos adquirido de pronto en este mundo, ¿verdad? Y entonces tú puedes decir, ay, bueno, yo voy a llegar, le voy a decir a Dios, perdóname mis deudas y van a desaparecer. No, lamentablemente no es así. Sí podemos llegar al Padre y decirle perdónanos por endeudarnos, de pronto no sabiamente, ¿cierto? O perdónanos y ayúdanos a pagar nuestras deudas. Podemos llegar al Padre a decirle eso. Pero el versículo de hoy dice perdónanos nuestras deudas y no debemos olvidar a quién estamos orando, delante de quién, a quién estamos llegando, ¿cierto? Y es a Dios, al Padre, y le estamos diciendo perdónanos nuestras deudas, o sea, las deudas que tenemos nosotros, ¿con quién? Con Él, porque es a Él al que nos estamos refiriendo, ¿verdad? A quien estamos dirigiendo nuestra oración. Y de pronto tú puedes decir, no, por yo deudas con Dios, pues yo realmente no tengo, yo creo que estoy en paz con Dios, pero no, hoy, en esta mañana, Dios nos quiere enseñar que somos deudoras delante de Él. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a Mateo 18, ahí muy cerquita donde estamos, el versículo 21 al 35. Y bueno, esta historia nos va a ayudar a entender un poco mejor por qué somos deudoras de Dios, ¿cierto? Es una historia, mientras ustedes llegan, que surge de una pregunta muy famosa que de pronto hemos escuchado, que le hace el apóstol Pedro al Señor Jesús. Y el apóstol Pedro, muy particular, él siempre con esa forma de ser, ¿no? Y le dice al Señor Jesús, bueno Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Por ahí unas 7. Y el Señor lo mira y le dice, 7 no, hasta 70 veces 7, Pedrito. Y entonces empieza a contarles o a ilustrar a sus discípulos con esta historia que vamos a ver, para que ellos y nosotras hoy entendamos lo que es realmente el perdón.
Entonces les voy a pedir ahí que me acompañen y vamos a empezar a leer desde el versículo 23. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y vamos a parar un momentico ahí y vamos a empezar a masticar y a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar en estos versículos. Y lo primero que vemos es que en el versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces aquí hay un rey, ¿cierto? Y un día él dice: pues hoy quiero hacer cuentas con todos mis siervos, tráigame los registros, tráigame todos los libros, yo quiero ver aquí quién me debe qué, y ya empezar a cobrarle a cada uno lo que me debe y que me paguen, ¿cierto? Esa es la situación que se está planteando en la historia. Y bueno, aquí podemos aprender también mucho para nosotras, ¿cierto? Y es que, ¿sabes? Hoy cantábamos el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, y aprendíamos con Rocío en otro jueves que Dios es el Rey de Reyes. Y sabes, un día ese rey va a decidir hacer un juicio. Me acompañan por favor Apocalipsis 20, ahí al final de sus Biblias, en el versículo 11. Y vamos a ver de qué se trata ese juicio. Ese juicio que Dios algún día también va a decidir hacer con todos los hombres, ¿verdad? Ahí Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 11, si ya hemos llegado. Si no, bueno, también lo tengo aquí en las pantallas. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y bueno, un día ese Rey de Reyes va a decidir hacer juicio con todos los hombres. Y dice aquí en la Biblia que fueron abiertos unos libros, ¿verdad? Esos libros son las vidas de las personas, escritas desde el momento que nacieron hasta el final de sus días. ¿Se pueden imaginar? Cada cosa que se ha pensado, cada palabra que se ha dicho, cada acto que se ha hecho, todo escrito en un libro y abierto delante de ese rey, y ese rey pidiendo cuentas por cada una de esas cosas. Ese es el juicio, ¿cierto? Y bueno, dice que también fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Y los siguientes versículos, el 14 y el 15 dicen: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y sabes, si el nombre de esa persona no se haya inscrito en el libro de la vida, que más adelante te voy a mostrar cómo tu nombre puede llegar a estar ahí, entonces dice que es lanzado a un castigo eterno llamado el lago de fuego, ¿cierto? Y bueno, continuemos con nuestra historia, ¿cierto? Ahí en el versículo 24, si me acompañan en Mateo 18, versículo 24, si nos devolvemos un poquito, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y bueno, entonces, así como ese siervo que estaba delante de su rey haciendo cuentas, ¿cierto? Y le dijo: bueno, ¿usted cuánto es que debe? 10,000 denarios. ¿Saben? Un día también los hombres delante de Dios van a tener que rendir cuentas por lo que le deben a Dios. Y esa deuda se llama pecado, ¿cierto? Y es que Dios ha establecido unas normas
para que vivamos con Él, para poder convivir con Él, sus leyes, sus mandamientos. Pero lamentablemente para nosotros como seres humanos es imposible cumplir toda esa ley, ¿cierto? Por algo que se llama pecado que está en nosotros. Y cuando rompemos alguna de esas reglas, pues estamos pecando y estamos empezando a quedar en deuda con Dios, ¿verdad? Y tú puedes decir, no, bueno, pues mis pecados son como muy pequeñitos, yo no creo que pues eso se vayan a mostrar allá en ese libro, pero sabes que sí, mira, tenemos que ser conscientes que si decimos que no tenemos pecado, mira lo que dice la Biblia, primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es que no nos podemos engañar. Tenemos pecado, tenemos una deuda, recordemos que esa es la palabra, ¿verdad? Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay ni una persona que no tenga una deuda de pecado delante de Dios. Ahí estamos todos y todos tenemos esa deuda, así como ese siervo. Miremos a este siervo, ¿cierto? Ahí está con sus registros y miremos la deuda que tenía. Era una deuda de 10,000 talentos. ¿Saben? Un talento es igual a 6,000 denarios. En esa época, un trabajador ganaba un denario, era su salario por día, ¿cierto? Entonces, un talento es 6,000 denarios. Es decir, lo que ganaría un trabajador al trabajar 6,000 días. 6,000 días son 16 años. Ahora, ¿qué debía este siervo? Debía 10,000 talentos, ¿saben? Equivale a 60 millones de denarios aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que este hombre necesitaba 160,000 años para poder pagar su deuda. Era una deuda impagable. Este hombre no la podía pagar, ¿cierto? Y bueno, continuemos entonces con nuestra historia. Dice en el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este hombre no podía pagar la deuda ni con todo lo que tenía, que lo podía vender, ni siquiera con su propia familia. Su propia familia iba a tener que ser vendida como esclava, ¿cierto?, para poder ser parte del pago de la deuda, y sin embargo este hombre iba a tener que seguir trabajando el resto de su vida para su señor, para poder, ni siquiera así le iba a poder pagar su deuda. Entonces podemos entender el tamaño y la dimensión de lo que este hombre le debía a su señor. Y bueno, ¿saben? Nosotros también tenemos una deuda impagable y yo te quiero plantear que hoy te pongas en el lugar de ese hombre. Seas tú ese siervo que tiene esa deuda impagable, ¿cierto? Y bueno, que tú digas, yo soy ese siervo, yo tengo una deuda impagable. ¿Pero por qué? Mira lo que dice Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos tenemos esa deuda delante de Dios y el pago es que estamos destituidos de la gloria de Dios, es como la sanción, no podemos estar con Dios, ¿cierto? Adicional a eso, Romanos 6:23 nos dice porque la paga del pecado es muerte. O sea, para que paguemos esa deuda, pues dice que es muerte. La muerte, si tú lo buscas en un diccionario o estudias la palabra, es separación. Y es que es la separación del cuerpo con el alma, con el espíritu, ¿cierto? Pero también es una separación eterna. Y dice la Biblia que es una separación eterna, si se acuerdan del versículo de Apocalipsis, es un lago de fuego eternamente. Ese es el castigo de ese pecado, ¿cierto? O sea, es una deuda impagable. Y pongámonos en los zapatos de este hombre, ¿no? Estamos ahí y miramos para todo lado como si estuviéramos en el mar, ahí como unos náufragos y miráramos mar, 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 mar y no hay posibilidades de ninguna salvación. Así está este hombre y así podemos estar nosotros ahí mirando para todo lado. ¿Cuál será la opción? ¿Cómo hago para pagar esto? De pronto has tenido alguna situación de una deuda, no sé, y hayas tenido que vender algo, hayas tenido que hacer algo, bueno, situación difícil para poder pagar lo que debes. Pero en esta ocasión este hombre no tiene más a dónde ir,
no tiene nada más que hacer para poder pagar su deuda. Y ahí estamos nosotras, no tenemos nada más que hacer. ¿Qué hacemos? No podemos pagar esta deuda, ¿sí? Y entonces este hombre se ve en una encrucijada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo pues me puedo imaginar la angustia que podía tener este hombre, ¿cierto? Y les pido que por favor vayamos al versículo 26 de Mateo 18. Mateo 18, ahí el versículo 26. Y entonces este hombre hace lo único que puede hacer, lo único que le queda. Y dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre está sumido en la desesperación y lo único que dice es, voy a suplicar para ver si me perdonan algo, ¿no? Que me condonen los intereses, algo de mi deuda, pero que por favor tenga misericordia de mí, ¿cierto? Aunque el rey sabía que esto era imposible de cumplir, ¿verdad? Porque este hombre no podía pagar su deuda ni siquiera con toda la paciencia que tuviera su señor. Así es como nosotros. A veces decimos, no, pero yo puedo pagar esa deuda, yo me voy a portar bien y de ahora en adelante, mejor dicho, es que yo voy a ir a visitar a los enfermos, voy a dar mi limosna, no voy a decir malas palabras. Bueno, estamos subiendo los miércoles a Monserrate y pues subimos a pie y es pues una experiencia bien bonita, pero también es triste ver cómo muchas personas suben descalzas, suben de rodillas, suben con sus, ¿cómo se llaman? Escapularios en sus manos, haciendo oraciones para pedir por sus pecados, ¿no? Y digo que es triste porque todo eso no alcanza para perdonar todo lo que hemos hecho. Ni porque subas Monserrate con frijoles en los pies, o no, todas esas buenas obras, dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras buenas no nos van a alcanzar para poder pagar toda esa deuda. Este siervo dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el rey sabía que no podía, que este hombre no podía llegar a pagarle nunca esa deuda tan grande. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, continuemos con nuestra historia ahí en el versículo 27. Dice así, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Tan bonito, ¿no? El rey lo ve y era un rey normal, ¿cierto? Un ser humano, pero algo se mueve dentro de ese rey, ¿cierto? Ve a este hombre, yo creo que lo ve ya tan desesperado y algo se mueve en él, se llama misericordia. Y sabes, este rey no solamente le dijo, bueno, está bien, le voy a perdonar la mitad de la deuda. O bueno, vaya y saque a la familia, deje que la familia se vaya, pero usted quédese acá. No, este rey fue movido a misericordia y dijo, le voy a perdonar toda la deuda. Y váyase, tranquilo, dejemos en paz ese asunto. Le perdonó la deuda, ¿no? Y bueno, también bonito ver que nuestra deuda puede ser pagada. ¿Saben? La misericordia de Dios es tan grande que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, ahí está la misericordia de Dios, el amor de Dios para perdonarnos esa deuda de pecado. Dios es un Dios misericordioso, no es un Dios que está ahí en su trono y a veces la gente se lo imagina con unos rayos, a ver quién va a pecar, le mando el rayo a este. ¿Sí? A veces uno escucha que alguien se tropieza, se cae y dice, ¡ay, castigo de Dios! Es que Dios me está castigando, ¿cierto? No, Dios no es un Dios, Él aborrece el pecado, a Él no le gusta el pecado, pero Él no está ahí mirando a ver qué hacemos para mandarnos el rayo. No, Dios es un Dios misericordioso. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No sé cuántas veces, no sé, no hice el ejercicio, se nombra la misericordia de Dios en sus escrituras, en la palabra, en la Biblia. Muchísimas veces, porque es que es la naturaleza de Dios.
Dios es misericordioso, ¿cierto? Y en nuestras vidas también. Yo creo que todas podemos decir aquí, Dios es misericordioso conmigo, porque sabes, misericordia es que Dios no nos da el castigo que merecemos, ¿sí? Y Dios, yo cada día pregunto cuando veo noticias o cuando veo de verdad la situación de este mundo, un mundo que se levanta contra Dios, que se levanta contra sus normas, contra sus leyes, contra su misma naturaleza. Y yo digo, Dios, ¿cómo no ha cogido su dedo y nos ha espichado de verdad? ¿Saben por qué? Por su misericordia, porque Él es misericordioso. Y saben, como ese rey que fue movido a misericordia, Él también fue movido a misericordia para idear un plan para pagar esa deuda que tenemos de pecado. Y ese plan, esa misericordia se vio reflejada en su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice este versículo tan lindo, dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Sabes? El plan de Dios fue, voy a enviar a mi Hijo Jesús. Y tal vez lo has escuchado muchas veces has escuchado, Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero hoy yo te pido que pongas especial cuidado en esto. Mira, el Señor Jesús se clavó en esa cruz y se convirtió en pecado, en tu pecado y en mi pecado. Él estaba ahí. Cuando el Padre lo vio en la cruz, vio pecado. Y cuando leemos la historia, vemos que el Señor Jesús sudaba gotas de sangre. Claro, Él estaba angustiado por la parte física, obviamente iba a sufrir cosas terribles. Pero ¿sabes qué es lo que más le angustiaba a Él? Convertirse en pecado. Estar ahí en esa cruz, convertido en pecado y recibir la ira de Dios, el pago de la deuda en Él, en su cuerpo, y morir por eso. ¿Te lo puedes imaginar? Ese es el pago de la deuda. Eso fue lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y así pagó nuestra deuda para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Entonces considera este pago tan lindo, ¿verdad? Y ahí lo dejó el Señor dispuesto y disponible para que el que quiera llegar y recibirlo, pueda llegar a condonar su deuda de pecado. Tan bonito, ¿no? Romanos 10:10 nos dice cómo recibir esa condonación, ese perdón de esa deuda. Dice Romanos 10:10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes qué tienes que hacer para que tu deuda sea pagada? Creer en la obra que hizo el Señor Jesús por ti, por mí, para pagar esa deuda y recibirle. Decirle, confesarlo con su boca, yo sé que tú hiciste eso por mí en la cruz, por favor entra en mi corazón, sálvame, sí, perdona mi deuda y así vas a ser salva, ¿cierto? Bonito, como el siervo, entonces en ese momento Dios dejará atrás nuestros pecados, esa deuda nos la va a perdonar, ¿verdad? Y bueno, te decía lo del libro de la vida, ¿sabes? Ahí, así puedes estar tu nombre escrito en el libro de la vida. Y cuando haya ese juicio, ni siquiera vas a estar ahí, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida por haber aceptado a Jesús en tu vida. Y entonces, esos libros que se abren, tú no vas a ser parte de eso, porque ya tu deuda está pagada, ya tu deuda está perdonada, ¿no? Bonito. Y ojalá, yo pido que de verdad Dios toque tu corazón y que si tú no has considerado que eres esa deudora y que tienes esa deuda tan grande delante de Dios, pues que la consideres hoy, que consideres que de verdad estás en deuda con Dios y que la misericordia de Dios es tan grande que te quiere dar el perdón por esa deuda. Y si tú eres esa persona y hoy Dios de verdad está haciendo algo ahí en tu corazón, yo te pido que al final de nuestra enseñanza, de nuestra reunión, pases aquí, a mi mano izquierda, va a estar Magda y Claudia, y ellas te van a enseñar de la Biblia, bien, exactamente, a resolver de pronto algunas dudas acerca de esto, para que puedas de verdad tener el perdón de esa deuda. Bueno, y las que ya hemos recibido ese perdón, ¿cierto? Mira que nuestro versículo dice, y perdónanos nuestras deudas,
¿sí? Muchas deudas, ¿cierto? Y aunque ya recibimos el pago de nuestra deuda, de nuestro pecado, día a día seguimos pecando, ¿cierto? Y aunque ustedes se bañen por la mañana, ¿cierto? Están todas bañaditas, limpiecitas, durante el día nos lavamos las manos, espero que sí, muchas veces, ¿verdad? Y con todo esto del COVID hemos aprendido que tenemos que bañarnos las manos, pues, muchísimas veces. Si montamos en Transmilenio, llegamos a la casa y antes de comer lavamos nuestras manos, ¿verdad? Si nuestros pies están sucios, entonces llegamos y nos limpiamos los piecitos, ¿verdad? Y Dios quiere recordarnos que así ya seamos salvas, ya tengamos ese perdón por nuestra deuda, todos los días seguimos pecando. Les voy a pedir que vayamos a Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9. ¿Sí? Y es lo que Dios también desea que ya nosotras hagamos. Primera de Juan 1:9 nos dice qué debemos hacer cada día con esos pecados que cometemos. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, perdóname porque no lo tengo, permítame un segundo, fueron todas menos yo. Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, algo que podemos aplicar nosotras también es que cada día debemos limpiarnos de esos pecados, debemos llegar en oración al Padre para decirle, Dios mío, perdóname. Y de verdad hacer esa retroinspección, ¿verdad? Y decir, ¿qué he hecho mal en este día? ¿Qué son esas cosas que debo limpiar de mí ese día para quedar de verdad en paz con Dios y hacer ese ejercicio diariamente? ¿Sí? Comparémoslo con nuestra propia higiene. Así debe ser nuestra higiene también espiritual delante de Dios, perdonando todos nuestros pecados diariamente. Y también pensaba aquí que todos los días somos deudoras de Dios. Yo no sé si yo me levanto y de verdad lo primero que hago es decir gracias Dios por este día, por un día más de vida, ¿cierto? Cada vez que respiramos es un día más de vida, es una oportunidad, un aliento más de vida y Dios no nos lo tiene que dar. Es una deuda que tenemos con Él. Cada bocado que comemos, esa frutica rica en la mañana, su almuerzo delicioso, su comidita, ¿saben? Es algo que Dios nos da, que no merecemos. Y eso es una deuda que tenemos con Él y que lo recordemos todos los días porque debemos recordar, así como su misericordia, debemos recordar su gracia. Y es que su gracia es todo aquello que recibimos de Dios que no merecemos, ¿cierto? Entonces estamos en deuda con Dios cada día y que lo miremos así, no para tener un peso en nuestra vida, no, es para reconocer delante de Dios todas las cosas que Él nos da por su gracia. Creo que son muchísimas las que Dios nos da cada día por su gracia y somos deudoras de Dios en ese sentido. Bueno, continuemos con nuestro segundo punto. Dice nuestro versículo en Mateo 6:12, la segunda parte, como también nosotras perdonamos a nuestros deudores. Continúa nuestro versículo diciendo como también nosotras. ¿A qué se refiere ese como también? De la misma manera, del mismo modo, y obviamente es una parte condicionada a la parte anterior que ya estudiamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De la misma manera que nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestras deudas y esperamos que Él nos perdone por eso, de esa misma forma Dios desea que nosotros perdonemos, ¿cierto? De la misma manera. Entonces, un desafío muy grande que nos da el Señor en este momento. Ese todavía no. Nos da el Señor, ¿cierto? Perdónanos y perdonamos es la misma raíz, es la misma palabra que ya estudiamos. Significa, recordemos, dejar atrás, dejar en paz, olvidar. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en este momento? Miren, de la misma manera que yo dejé atrás, que yo olvido, ¿sí? Que yo dejo en paz esas cosas, de la misma manera ustedes también dejen atrás, olvídense de esas deudas que tienen con los demás.
Y entonces aquí pues podemos pensar en varias clases de deudas, ¿cierto? Podemos pensar esas deudas que son esas ofensas, esas cosas que hacen en contra de nosotros, ¿verdad? Y Dios nos dice, mire, déjenlas atrás, perdónenlas. Ahorita más adelante vamos a estar estudiando un poco más a fondo de esto. Pero también pensemos en las deudas que otros tienen con nosotros monetariamente, podemos decirlo así, ¿verdad? Y entonces aquí algunos versículos que Dios nos da para que tengamos en cuenta cuando vamos a prestar, ¿cierto? Cuando vamos a prestarle a alguien, Dios desea que le prestemos a alguien que está necesitado realmente, que realmente lo necesite. Y estos versículos nos dicen cuál debe ser la actitud que debemos tener cuando prestamos. Dice Proverbios 19:7, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando prestamos, se lo estamos dando a Dios, ¿cierto? Esa debe ser nuestra actitud cuando vamos a prestar algo, ¿cierto? Lucas 6:35 en su parte A nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Saben? Cuando prestamos al que lo necesita, debemos hacer, se lo estoy dando y no se lo estoy regalando. No estoy esperando que esa persona me lo devuelva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con un corazón de verdad sincero, ¿cierto? Y dice Dios que Él nos recompensará, pero no debemos hacerlo por esperar algo a cambio. Yo le voy a prestar porque yo sé que cuando yo esté mal, esa sí me va a prestar a mí, ¿cierto? O alguien me va a recompensar o me va a pagar y de pronto me paga el doble o de pronto me da interesitos sobre lo que le presté, no sé, ¿cierto? Dios dice, no, presta al necesitado sin esperar nada a cambio, nada. Dios se encargará de eso, ¿cierto? No sé si tengo, sí, Mateo 5:42 dice, al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, ¿cierto? Entonces esa debe ser nuestra actitud cuando estamos prestando, cuando estamos dándole a alguien. Dice, y perdona, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando le estoy dando a alguien, le estoy prestando algo a alguien, ya en mi corazón ya lo he perdonado. Ya esa deuda ya no está conmigo. Ya entre ella y yo ya no está esa deuda. Entre esa persona y yo ya no está esa deuda. Si me lo devuelve, bien. Pero si no, Dios se encargará. Y entonces aquí un paréntesis, porque entonces habrá alguien que diga, en esa iglesia les enseñaron que me tienen que prestar. Yo ya voy a ir oiga, usted sí o yo no, yo estoy bien necesitada, présteme. Y yo no sé si le pueda devolver. Pues yo te digo algo, Dios ve los corazones y Él los pesa. Y así como recompensa al que da, también dará su pago o su cuenta al que lo hace de mal corazón. Entonces, esa no es la enseñanza, ¿verdad? Es para nosotras, para ese corazón sincero que desea realmente dar a otro y eso lo olvida. Lo vemos como un regalo. Esa es la parte del condicionamiento, pero también debemos ver que perdonamos a nuestros deudores como un mandamiento. Y para eso les voy a pedir que volvamos a nuestra historia en Mateo 18. Ahí en Mateo 18, voy a ir yo también, y vamos a seguir y a continuar con la historia de este siervo, porque pensaríamos que la historia se acabó ahí, ¿cierto? Le perdonaron su deuda y yo no sé ustedes qué harían. Yo me iría para mi casa y de verdad contaría la maravillosa historia y experiencia que me acaba de pasar, ¿cierto? O sea, estaría con mi corazón así hinchado, agradecida pues por lo que acaba de pasar en mi vida. Pero bueno, miremos qué pasó con este hombre, ¿cierto? Dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Saben, este siervo
Ni siquiera se había limpiado las lágrimas que le habían salido, ni siquiera se había limpiado las rodillitas de estar ahí postrado. Y sale y dice que haya, o sea que yo creo que fue y buscó a esa persona que le debía. Oiga, páguenme lo que me debe. 100, ¿cuánto dice? Dice ahí, debía 100 denarios. Era algo insignificante comparado con la deuda que a él le habían pagado. Y está ahí y le está sacando los ojos pues para que le pague. Y ve a su consiervo, dice la Biblia, ahí postrado a sus pies, como él también un día estuvo postrados a los pies de su Señor pidiendo, suplicando el perdón. Y la actitud de este hombre a mí me aterra. Dice que no quiso perdonarle la deuda y lo mandó a la cárcel. ¿Qué actitud la de este hombre, no? Y podemos juzgarle y decirle, uy, qué malo es ese hombre, ¿no? Pero saben, a veces somos nosotros así. A veces se nos olvida la misericordia que Dios tiene con nosotros. Dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Lucas 6:36 nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sabes? Aquí está este hombre inmisericordia, no le perdona la deuda a su consiervo, y nosotros pues podemos mirarle y decirle, oiga, qué hombre tan malo, ¿sí? Pero saben, a veces estamos nosotras ahí, en ese mismo lugar, y lo digo por mí misma. A veces estoy yo ahí con mis hijos, ¿no? Implacable, sin dejarles pasar ni una, ¿cierto? Y ahí, mejor dicho, o con mi esposo, sin dejarle pasar ni una, porque es que, ¿por qué lo hicieron? Y Dios me recuerda cuántas veces me ha perdonado en ese mismo día, y yo entonces tengo que caer y decirle, Señor, perdóname, ayúdame a también tener tus ojos de misericordia, a ser misericordiosa como tú también lo eres conmigo, ¿verdad? Y bueno, sigamos entonces ahí nuestra historia en el versículo 32 de Mateo 18. Dice, entonces, llamándole su señor, el Señor dijo, bueno, llamen a ese siervo, ¿cierto? Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Y aquí viene la enseñanza del Señor Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y sabes, es lógico, la consecuencia de olvidarnos de los mandamientos de Dios son graves, ¿verdad? Y es lógico, ¿por qué? Porque piénsalo, si alguien tiene algo contra ti, ¿cierto? Alguna deuda contra ti, podemos decir alguna ofensa o algo que han hecho contra ti, ¿cierto? Y tú dices, no, es que eso yo no lo puedo perdonar. Lo que me hicieron no lo puedo perdonar. Imagínate, eso está en tu corazón. Eso no se va, eso no se olvida. Eso queda ahí arraigado en tu corazón. ¿Sabes? Eso tiene un nombre, se llama raíz de amargura. Y esa raíz de amargura es un estorbo para tus oraciones. Piénsalo. Tenemos ahí esas raíces de amargura. Es que lo que me hizo en el año 1998, siendo las 5 de la tarde, ¿cierto? Yo eso no lo olvido. Yo eso no lo perdono. Y puede haber sido algo terrible, creo, no me burlo, o sea, puede que sí haya sido algo terrible. Pero sabes, si tú no decides perdonar como Dios te manda, con todo tu corazón, esa ofensa, eso va a quedar en tu corazón y se va a convertir en una raíz de amargura. Acompáñenme aquí al último versículo, Hebreos 12, el versículo 15. Ahí en sus Biblias, Hebreos 12, el versículo 15. Y miremos qué pasa con esa raíz de amargura, qué va a pasar en nuestras vidas con esta raíz de amargura. Hebreos 12 y el versículo 15.
sé si ya todas llegaron. Listo, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar ¿la qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las implicaciones que tiene el que guardemos en nuestro corazón esas cosas, esas ofensas, esas deudas que han tenido con nosotros y las guardemos ahí. Y pueden ser cosas terribles, de verdad. Tú puedes decirme: no, de chiquita abusaron de mí y yo tengo eso ahí en mi corazón y jamás lo voy a poder perdonar. ¿Sabes? Dios te dice hoy: deja eso atrás, quita esa, arráncala. No sé si han arrancado una mata de raíz, arráncala de tu corazón. ¿Cómo la puedes arrancar? Perdonando de todo tu corazón, dejando eso atrás, porque dice la Biblia que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira, si eso es un estorbo en tu vida para que Dios tenga gracia contigo, si es un estorbo en tu vida para que tus oraciones lleguen a Dios, ¿cómo va a llegar tu oración de: Dios mío, perdóname porque hice tal cosa? ¿Cómo creen que el Padre va a mirar esa oración tuya si en tu corazón está esa raíz de amargura? ¿Cómo va a decir Dios: yo sí te voy a perdonar, pero si tú no has perdonado esto? No podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces es algo lógico. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos deben, a nuestros deudores. Hoy pues Dios quiere de verdad que eso no sea raíz de amargura, que eso no haya en nuestros corazones, que lo limpiemos para que de verdad nuestras oraciones lleguen directamente al Padre, así como la de Ana, ¿cierto? Que de verdad llegue y traspase los cielos y Él también pueda perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. Bueno, en conclusión, hoy pues Dios nos enseña que tenemos una deuda con Él, una deuda llamada pecado, ¿cierto? Que eres deudora de Dios por ese pecado que tienes, pero también nos enseñó que Jesús ya pagó por nosotros esa deuda en la cruz y que está disponible para que tú la puedas recibir. Bueno, y que si recibes de corazón ese regalo de la salvación, Dios va a condonar esa deuda tuya y un día nos veremos allí en el cielo. En lo personal, para mí es un alivio saber que Dios ya perdonó mi deuda, que un día cuando cierre mis ojos sobre esta tierra, los abriré y veré a mi Señor con una vida eterna, no una muerte eterna, sino una vida eterna. Cuando nacieron mis hijos, bueno, primero oré mucho por la salvación de mi esposo y por su gracia y misericordia Dios lo salvó, pero cuando nacieron mis hijos, algo que me preocupaba y que estaba ahí en mi corazón desde que ellos nacieron era la salvación de mis hijos y oraba cada día por ellos. Cuando Filip, que ya tiene 22 años, a sus 7 años aceptó al Señor Jesús, un alivio de que ya mi hijo iba al cielo, ya no tenía que pagar la deuda, ya Dios la había pagado por él, por aceptarlo en su corazón. Y Ancito tiene 6 años y este año recibió al Señor Jesucristo y otro alivio, ya mi hijo ya entendió la deuda que tenía y ya él aceptó que Jesús pagara la deuda por él. Los 3 vamos a ir al cielo, los 3 ya tenemos esa deuda condonada y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas hoy. Y si tú ya tienes esa deuda condonada, los que están a tu alrededor ya la tienen pagada, ya aceptaron el pago de Jesús en sus vidas y es algo que debemos también meditar, orar para que esas personas que amamos y las que están alrededor nuestros también puedan llegar a recibir el pago de esa deuda. Y bueno, también aprendimos que debemos perdonar y de verdad es algo que Dios hoy pone en nuestro corazón de forma práctica. Llega a tu casa y delante de Dios arrodíllate, dile: Señor, tengo esto en mi corazón, tú lo sabes, arranca esta raíz y no permitas que esto estorbe mi relación contigo, mi oración contigo. Quedemos a paces, yo lo perdono de todo mi corazón, lo dejo atrás, lo olvido, ¿sí? Hazlo en tu casa y verás que tu vida va a cambiar.
¿Listo? Bueno, acompáñenme en oración, por favor. Señor, te damos muchísimas gracias por la enseñanza que nos has dado. Gracias por tu buena mano y misericordia sobre nosotros, por tu Hijo, por haber muerto en esa cruz y haber sido pecado, Señor, y haber pagado mi deuda y la deuda de las que estamos acá. Llévanos con bien, Señor, por favor, el resto del día y bueno, síguenos enseñando con la actividad que sigue a continuación. En nombre de Jesús te oramos. Amén.